Inside Job, también conocida como Trabajo Confidencial y como Dinero Sucio, es un documental del 2010 sobre la crisis financiera del 2008 dirigido por Charles Ferguson. Se estrenó el 16 de mayo en el Festival de Cannes del 2010 y posteriormente recibió el premio Oscar al mejor documental en el año 2011. Ferguson ha dicho que trata sobre la sistemática corrupción de los Estados Unidos por la industria de servicios financieros y las consecuencias de dicha corrupción. El narrador de este documental es el famoso actor Matt Damon. La cinta se centra en cambios de la industria financiera en las décadas pasadas que han llevado a la crisis, los movimientos políticos hacia la desregularización y cómo la evolución de ámbitos financieros complejos como el mercado de derivados permitieron grandes incrementos en el riesgo financiero adoptado al permitir eludir las regulaciones que tenían como fin controlar el riesgo sistémico. Al describir el desarrollo de la crisis, la cinta también examina el conflicto de intereses del sector financiero, sugiriendo que se trata de una práctica que en muchas ocasiones se oculta al público. La cinta también indica que estos conflictos atañen a las agencias de calificación de riesgo como a los académicos, que son pagados como consultores sin informar al respecto en sus ensayos, oscureciendo y exacerbando la situación que condujo a la crisis. Esta noche tendremos a dos especialistas de este magnífico documental, los cuales compartirán sus opiniones y a la vez le haré varias preguntas para que así pueda fluir el panel. No se lo pierdan. Muy buenas noches y bienvenidos a este panel. Como le había comentado anteriormente, hoy hablaremos sobre el documental Inside Job. Aquí tenemos a dos expertos sobre el tema, los cuales compartirán con nosotros sus opiniones y a la vez le haré una serie de preguntas para que así se vaya desenvolviendo este panel. Mi primera pregunta es a Yamel Hernández y la pregunta es: ¿qué bancos de inversión, grupos financieros, aseguradoras y agencias de calificación jugaron un papel primordial en la burbuja financiera de los Estados Unidos? Okay. Bueno, dentro de los bancos de inversión tenemos dos, que es el Goldman Sachs y el Morgan Stanley. Entre los grupos financieros tenemos el Lehman Brothers. Entre las agencias tenemos tres, que es el Moody's, el Standard & Poor's y el Fitch. Y entre la aseguradora tenemos el AIG, que significa American International Group. No son los únicos, pero sí son los que han tenido ese impacto importante en la economía de Estados Unidos. Continuando con Abraham Silva aquí, mi pregunta es: ¿cómo influyó la desregularización financiera en la crisis? Bueno, el principal problema era que con la desregularización lo que buscaba el gobierno americano era que los mercados pudieran operar de manera más libre. Sin embargo, si no tenemos personas controlando, que sean capaces de ver cuáles prácticas no son sanas para el bien del mercado en general, lo que llevamos es a un colapso. Podemos ver cómo ha sucedido varias veces en la historia de los Estados Unidos y este caso no fue ninguna excepción. Además, el poder circular en los Estados Unidos, donde los presidentes de banco son nombrados presidentes de las diferentes cámaras de comercio, organizaciones reguladoras del gobierno, tampoco ayuda para solucionar ese problema, o evitarlo en este caso. Exacto, evitarlo. Continuando con las preguntas, Yamel, ¿qué papel jugó Goldman Sachs en la crisis? Porque tengo entendido que fue uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes del mundo y fue fundada en 1869, ¿cierto? Es así como dices. Se podría decir que Goldman Sachs jugó un papel tanto importante para la economía de Estados Unidos, pero también tuvo un impacto un tanto negativo. En la crisis financiera que enfrentó Estados Unidos en el 2008, Goldman Sachs recibió la autorización por parte de la Reserva Federal para pasar de ser un banco de inversión a ser un banco de comercio. En conjunto con el otro gran banco de Estados Unidos, que era el Morgan Stanley, declararon que la era de los bancos de inversión había culminado para entonces dar lugar a lo que es el banco de comercio. 2 años más tarde, el 26 de abril del 2010, si no mal recuerdo,
Goldman Sachs fue acusado por el Comité de Valores de Estados Unidos por fraude de hipoteca subprime. Por eso se dice que el banco Goldman Sachs tuvo un impacto tanto positivo como negativo en la economía de Estados Unidos. Ok, eso está muy interesante. Abraham, pero mi pregunta es, ¿en qué consistió la innovación financiera? Tengo entendido que se creó algo llamado titularización y que fue creada en la década de los 30, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Con el sistema de titularización lo que tenemos es que los bienes se convierten en activos financieros independientes. Entonces, estos activos pueden ser traspasados y los derechos sobre el crédito recaen en otras personas. Entonces, básicamente, vamos a suponer que una persona pide una hipoteca de su casa, ¿no es verdad? El banco se la da. Entonces, el banco, bajo este sistema de titularización, puede coger esa hipoteca y dársela a otra persona. Básicamente, venderla, por decirlo de alguna forma. Okay. Y ahora, Yamel, ¿qué ocurrió cuando intentaron regular los productos derivados? Porque eso tiene que ver con lo que comentaba Abraham de la desregularización. Muy cierto. Esa es una pregunta muy interesante, pues los productos derivados son el valor financiero que deriva de los precios de otro activo. Entonces, fue la desregularización, como ha dicho mi compañero, lo que le dio lugar a la creación de estos productos. Entonces, ¿qué pasa? Que los economistas y los banqueros defendieron que harían un mercado más seguro, pero entonces no salió como ellos esperaban. Entonces, fueron los productos derivados los que los sacaron de apuro, por así decirlo. Okay. Por eso se dice que estos productos son de suma importancia. Entonces, un producto financiero sería los CDO, o sea, las obligaciones de deuda colateralizada, ¿cierto? Ajá. Un CDO, básicamente, que es donde está el punto de la crisis financiera, podemos ver como un activo financiero que se genera de la siguiente manera. Tenemos al banco. El banco le da préstamos a las personas. El banco, cuando se crea este producto, básicamente se da cuenta que no le interesa en sí que la persona pueda o no pueda pagar la deuda, porque ya no es problema del banco, porque esa deuda generada por tu hipotecar tu casa o pedir un préstamo para pagar una casa, tú no se la vas a pagar al banco, porque el banco básicamente va a coger todos estos activos y se los va a vender a un banco de inversión. El banco de inversión luego, por medio de una compañía acreditadora, va a evaluar el conjunto de todos estos préstamos y va a crear un paquete y le va a dar una clasificación. La clasificación más alta es la AAA, que eran las que tenían más atractivo para invertir los inversionistas. Pero ¿qué sucede? Las compañías acreditadoras y los bancos de inversión se dieron cuenta de un pequeño truco que se podía hacer para crear más, vamos a decir, más CDO AAA, que es la nota máxima, o por lo menos A o AA, que aún así sigue siendo muy alto. Ellos se dieron cuenta que si cogíamos muchos de estos préstamos subprime y los empaquetábamos juntos, básicamente teníamos el equivalente a un CDO AAA. Entonces, de hecho, lo preferían los inversionistas porque tenían intereses más altos. El problema era que en sí se basaba en un sinnúmero de préstamos donde la mayoría de las personas no iba a ser posible, no iban a tener la posibilidad de pagarlos en sí. Pero los bancos en sí, como repito, no les interesaba que tú fueras capaz de pagar el préstamo. Ellos simplemente le estaban dando préstamos a todo el mundo. Y entonces tenían muchas de estas préstamos subprime y los bancos de inversión lo estaban comprando porque sabían que simplemente lo podían empaquetar y formar un CDO AAA. Los inversionistas, como veían la acreditación AAA, creían que era un bien de poco riesgo, pero al mismo tiempo les daba mucho beneficio. Y básicamente ahí es que se crea esta gran crisis envolviendo al CDO o las obligaciones de deuda colateralizada. Pero Abraham, eso tiene que ver mucho con la película The Big Short, ¿verdad? O La Gran Apuesta, que fue dirigida por Adam McKay, que era básicamente de cuatro
inversores que trataron de sacar provecho en la crisis económica de 2008, ¿cierto? Sí, exactamente. Esa película la recomiendo mucho como material de apoyo para ese documental en caso de que alguna persona no entienda algunos de los conceptos explicados. Porque explica lo que es el CDO, las transacciones en Wall Street de una manera muy llana y sencilla que cualquier público, como para iniciar en este mundo financiero, puede entender con facilidad. De hecho, también habla sobre lo que es el short, que es en el mundo de la finanza, básicamente, cuando una persona pida préstamo, una acción, a base de un tercero, normalmente un broker de acciones. Entonces, básicamente, el beneficio de esta persona va a estar en que la acción, cuando la compra a un punto X, vamos a decir que está en su pico, esta vaya a bajar. Entonces, esa persona, cuando esas acciones bajan, va a devolverle el mismo valor de acciones a la persona que se las pidió prestadas las acciones, lo único que en mayor cantidad de acciones. Entonces ellos están generando ventaja ahí entre la diferencia que hay en el valor de las acciones cuando la pidió prestada en el pico y cuando estaba abajo, ¿cierto? Exactamente. Pero en ese mundo también hay un nivel de riesgo, porque si la acción sube, tú tienes que básicamente acreditar o pagar el porcentaje de que subió esa acción. Entonces por eso no todo el mundo se dedica a Es eso. como un riesgo. Y entonces esa persona consiguieron aprovecharse de la crisis, porque como se desplomaron todos los precios de acciones, ellos básicamente ahí ingresaron grandes cantidades de dinero. Es un tema bastante complejo esto, pero continuando con las preguntas. ¿Qué es el apalancamiento? Es un término muy como raro en una cosa de crisis. Sí, exacto, como curioso. Bueno, apalancamiento es la relación que existe entre el dinero propio y el dinero prestado. Esto tiene que ver con lo que es el capital y el crédito. Por ejemplo, cuando pedimos un préstamo al banco y el capital que nosotros tenemos, la diferencia entre esto es el apalancamiento. Ok. Abraham, ¿cómo era que actuaba el AIG o más bien American International Group? Ok, básicamente esa compañía tenía un rol fundamental en lo que eran los CDOs. ¿Por qué? Porque ellos ofrecían aseguramiento para estos bienes en caso de que fallara económicamente, o sea, dígase, se dejaran de pagar los CDO, venía la aseguradora y te pagaba el dinero que faltaba por tu percibir. Entonces, lo que muchos bancos como Goldman Sachs se dieron cuenta es que muchos de los CDOs iban a fallar. Entonces lo que hicieron fue que iniciaron a comprar de manera indiscriminada muchos seguros, ¿verdad?, para estos CDOs del AIG. Entonces llegaron a un punto de que llegaron a comprar hasta 22.000 millones de dólares en seguros para todos los CDOs que tenían en caso de que estos fallaran. Okay. Esto casi lleva a esa compañía a la quiebra, que de hecho tuvo que pedir varios préstamos para mantenerse con solvencia. Al momento de que llega la crisis, a manera ya más globalizada, que es cuando cierra el banco Lehman Brothers y nadie lo puede comprar, entonces esa compañía que se veía forzada a pagarle a todo el mundo por todos estos CDOs que estaban fallados, no tenía el capital suficiente para hacerlo. Porque en sí muchos de los empleados recibían beneficios era por la cantidad de CDOs que lograran asegurar, porque ahí que conseguían beneficios. Porque la compañía que está asegurando, no el CDOs, tienen que pagar un prime o vamos a decir un extra para garantizar su inversión. Okay. Entonces, las personas que trabajaban para el AIG recibían beneficios era por la cantidad de CDOs que lograran asegurar, sin tomar en cuenta si el banco tenía solvencia o no para asumir la carga del CDO. Es que cuando se colapsa todo, que tienen que buscar todo ese dinero y no lo tienen, el gobierno de los Estados Unidos inyecta una cantidad X de dinero para salvarlo. Eso lleva a que Goldman Sachs reciba aproximadamente de ese dinero que se le inyecta alrededor como de 11.000 millones de dólares,
simplemente por tener muchos de sus CDOs seguros, asegurados. Y, Que era el Prime, básicamente, ¿verdad? ajá, o sea, por eso, por los CDO que ellos estaban asegurando, ellos Ok. pagaban un extra, ¿verdad? Como el seguro del carro, básicamente, Ok. el mismo concepto. Entonces, cuando ocurre esto, Goldman Sachs, que es prácticamente, en teoría, uno de los que causa la gran crisis, termina beneficiándose un poco de esto mismo, de esa inyección. Por todo el dinero que le dieron. Ajá. Exacto, ok. Y ahora para concluir el panel, yo quisiera que ustedes me den su opinión acerca de este documental. Empezaré contigo, Yanel. Bueno, este es un documental sumamente interesante, de gran importancia para aquellas personas que estudian economía, como dijo mi compañero. Y dice un dicho que el que no conoce su historia está sujeto a repetirla. Entonces es importante conocer la historia económica, en este caso, de cada país. Sí, es cierto, hay que tomar en cuenta todo eso porque así como explicaba esos términos bastante complejos, debemos de leer mucho para, como tú dices, no repetir esas acciones, Exacto. y no solamente en la economía, sino en todos los ámbitos. Todo lado. Y tú, Abraham, ¿qué me puedes decir acerca de una opinión general? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Yamel. Es un documental primordial para cualquier persona que quiera entender a fondo lo que es el mundo financiero y cómo fue que se dio esta crisis mundial en el 2008. Bueno, entonces hasta aquí el panel, muchas gracias por verlos. Para finalizar, les haré un breve resumen de todo este panel. En este panel se habló sobre los bancos de inversión, grupos financieros, aseguradoras y agencias de calificación que jugaron un papel primordial en la burbuja financiera de los Estados Unidos. Nuestra invitada, Yamel Hernández, nos dijo que los más importantes fueron en bancos de inversión Goldman Sachs y Morgan Stanley. En grupos financieros fueron Lehman Brothers. En aseguradoras, AIG, American International Group. Agencias de calificación, Moody's, Standard, Poor's y Fitch. Luego se habló de cómo influyó la desregularización financiera en la crisis. Y nuestro otro invitado, Abraham Silva, dijo que el Estado no tiene poder de control en la actividad que realizan los bancos y que es por eso que los bancos hicieron lo que quisieron. Por otro lado, se habló del papel que jugó Goldman Sachs en la crisis y se dijo que Goldman Sachs recibió autorización de la Reserva Federal de los Estados Unidos para dejar de ser un banco de inversión y convertirse en un banco comercial. Al día siguiente, junto con otro banco grande de inversión, Morgan Stanley, Goldman Sachs confirmó que había llegado su fin de los grandes bancos de inversión de Wall Street. Continuando con las preguntas que se hicieron, se preguntó sobre en qué consistieron la innovación financiera, en qué consistió eso, y se dijo que se creó un nuevo sistema llamado titularización y consistía en traspasar acciones y activos no negociables a terceros en forma de títulos que son negociables en el mercado secundario. El prestamista le daba igual si el prestatario pagaba sus cuotas o no. De la misma manera, se habló de lo que ocurrió cuando intentaron regular los productos derivados. Y fue que la desregularización y el final de la Guerra Fría dieron lugar a la creación de productos financieros, llamados derivados. Economistas y banqueros defendían que harían un mercado más seguro. Se equivocaron y gracias a los derivados, el mercado fue más inestable. También se habló de los CDO, obligaciones de deuda colateralizada. Y es que básicamente al pedir un préstamo a un banco, había que pagar cuotas y antes el dinero iba a un acreedor local. Pero con el sistema de la titulación, estos acreedores locales se lo venden a fondos de inversión. Los fondos de inversión combinaban miles de hipotecas y otros préstamos, y así crearon otros complejos derivados. De la misma manera se habló del AIG, American International Group, que fue una compañía de seguros más grande del mundo.
y esta estaba vendiendo gran cantidad de derivados llamados permutas de incumplimiento crediticio. Las permutas funcionaban como una póliza de seguros. O sea, un inversor que compraba una permuta pagaba a un AIG una cuota trimestral. Si las CDO iban mal, AIG se comprometía a pagar a los inversores las pérdidas. Pero al contrario que en un seguro normal, los especuladores podían comprar permutas del AIG para poder apostar. Así concluyeron las preguntas que yo les hice a Abraham Silva y a Yamel Hernández. Luego ellos nos aconsejaron para finalizar el panel que viéramos la película La Gran Apuesta o The Big Short en inglés, el cual nos puede dar una perspectiva distinta de lo que fue esta crisis. Muchas gracias por ver este panel. En la economía de Estados Unidos. Ok, perfecto. Y Abraham, mi pregunta es, ¿cómo fue que influyó la Goldman Sachs fue acusado de fraude por no son más que aquellos valores financieros que se le dan a productos derivados de precios de otro